podemos dar inicio. Ya son 12:00 aquí en Ciudad de México. Te doy la palabra, Beto. Muchas gracias, Yasmín. Pues buenas tardes a todos, sean bienvenidos. Como ya mencionaba Yasmín, esto es un esfuerzo de biofilia, adictos al conocimiento, y quiero agradecer a, primero que nada, al doctor César Menor Salván, que es nuestro invitado el día de hoy, por aceptar de la manera más cordial y más gentil nuestra invitación para estos que son los festejos, la conmemoración del aniversario de la publicación del experimento de Miller, que fue un parteaguas, como veremos hoy, para el estudio de la evolución, el origen y la evolución temprana de la vida. Y algo muy curioso, porque el artículo se publicó el 15 de mayo de 1953 en la revista Science, o sea, en 2 días vamos a tener el 71 aniversario, y se publicó un mes después de que se publicara el modelo tridimensional de la doble hélice del DNA de James Watson y Francis Crick, aunque ese se publicó en Nature. Entonces, fue un año, 1953, que partió completamente, puso de cabeza a la ciencia, sirvió de hitos para que se estableciera la biología molecular, se estableciera también el origen de la vida en su forma experimental. Fue un año bastante fructífero, como dijera el doctor Antonio Lascano. Y bueno, como también ya mencionó Yasmín, vamos a leer las preguntas que surjan a partir de la conferencia del doctor Menor Salván. Por favor, déjenlas en sus comentarios en Facebook, de dónde nos están viendo, de dónde se están uniendo su pregunta. Vamos a tener sesión de respuestas al final. También vamos a mandarles este cuestionario para que ustedes puedan llenarlo y nosotros después les hagamos llegar la constancia de participación. Y bueno, quiero otra vez agradecer al doctor Menor Salván. Es un buen amigo que conozco desde hace ya algunos años. Justamente nos conocimos en una conferencia científica, que si no mal recuerdo fue una Gordon, una conferencia Gordon en Origen de la Vida. Y una cosa, el doctor Salván es experto en química prebiótica, experto en síntesis química de, de los compuestos necesarios para que se formen moléculas importantes para el metabolismo contemporáneo. Y algo que que yo veo cada que soy parte del público de una conferencia sobre síntesis prebiótica, sobre química prebiótica y el origen de la vida, los experimentos del doctor Menor Salván siempre salen citados, sobre todo aquí lo tengo, la química prebiótica de las nucleobases, sus estudios en la síntesis de pirimidinas y otros compuestos como las triacinas en hielo, que fue un experimento que es un experimento muy bonito. No sé si nos vas a platicar un poco de eso o no, pero es un experimento que catapultó toda una línea de investigación, sobre todo en Georgia Tech, en el Instituto Tecnológico de Georgia, donde el doctor Menor Salván fue parte de un equipo muy grande de investigación, fue investigador ahí, pero ahora se dedica al estudio del origen de la vida, la cátedra de bioquímica en la Universidad de Alcalá, en España. Y yo estoy personalmente muy agradecido y también muy contento de tenerte aquí, César. Otra vez, muchísimas gracias. No puedo dejar de decir gracias porque te lo agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación. Y por favor, el micrófono es tuyo. Bueno, muchas gracias, Alberto. Gracias por una presentación tan generosa, la verdad. No, casi me costaba reconocerme porque no está uno acostumbrado a que lo presenten así, pero claro, los buenos amigos y la buena gente, pues es lo que hacen. Pero yo tampoco me considero tan experto, no soy solo un estudiante que experimenta con la química prebiótica y se pregunta cosas sobre el origen de la vida, ¿no? Y bueno, no sé, no me reconozco como experto, pero al fin y al cabo siempre estamos descubriendo cosas. Vamos, yo te agradezco muchísimo cómo me has presentado y cómo voy a rechazar una invitación de un colega como tú y con los extraordinarios científicos que hay allí en México. Es un enorme placer hablar para vosotros, la verdad, un enorme placer. Y espero que resulte interesante y haber captado el tono, porque me decías, bueno, esto es público, va a ser como para público general, así que lo he enfocado lo más general posible. He asumido que probablemente la mayor parte de los que estáis escuchando ya tengáis un conocimiento en química, en biología, con lo cual probablemente pues no os resulte complicado en absoluto,
y lo que espero es que no resulte demasiado simple. Pero vamos a hacer un pequeño recorrido sobre el inicio y la piedra angular de la experimentación en química prebiótica y en el origen de la vida. He intentado limitar la química al mínimo posible, y seguramente muchos de vosotros diréis, podía hablar de esto o de lo otro, pero claro, tampoco tenemos tanto tiempo. Así que vamos a iniciar este pequeño recorrido. ¿Vale? ¿De acuerdo? De nuevo, gracias Alberto por la invitación y por la presentación tan agradable y tan generosa. Y bueno, pues vamos a hablar del experimento de Miller, y antes de ello pues vamos a hacer una pequeña contextualización. Vamos a ubicarnos en el problema para los que tengáis menos conocimiento o menos experiencia en este campo. La idea es muy sencilla. ¿Cómo vamos a entender el origen de la vida? La idea básica es sencilla, la pregunta la planteamos en unas pocas palabras, pero ya veremos que la respuesta es increíblemente compleja. La aproximación general es esta. Digamos que asumimos que la vida se origina en algún momento, hace unos 4.000 millones de años, cientos de años arriba, cientos de años abajo, todavía se debate, y a partir del establecimiento de la vida unicelular, pues la vida evoluciona en nuestro planeta hasta la biodiversidad actual, que empieza a surgir hace unos 500 millones de años. Es decir, la vida tiene un recorrido de algo más de 4.000 millones de años, empezando por no se sabe qué, componentes sencillos, moléculas orgánicas, condiciones ambientales adecuadas. Eso es lo que se va a discutir, ¿no? Entonces, para entender cómo se originó, se consideran dos grandes aproximaciones: la que llaman aproximación hacia arriba, o bottom-up, que considera pues toda la información que nos da la geología, la geoquímica, todo lo que podamos aprender o inferir acerca de cuáles eran las condiciones en la Tierra primitiva y las bases fundamentales de la bioquímica, qué es lo esencial, qué es lo que tienen en común todos los organismos de este planeta. Y luego ya tenemos la aproximación hacia abajo, ¿no? Toda la filogenética, todo el estudio de la evolución, todas las huellas paleontológicas que han dejado los organismos vivos en la Tierra, nos permiten ir trazando, ir yendo hacia atrás en la historia de la vida hasta llegar al punto de encuentro. En este punto de encuentro el problema es que en la Tierra pues, ha ido evolucionando geológicamente y no tenemos rocas, no tenemos registros tan antiguos, no tenemos rocas que coincidan exactamente con el periodo del origen de la vida. Entonces tenemos ahí un pequeño vacío, y en ese vacío es donde está el misterio. Ahí es donde está el origen de todos los desvelos, de todos los científicos que trabajamos en esto, ¿no? Oparin decía, el estudio del origen de la vida es como dos grupos de trabajadores perforando desde los dos extremos opuestos de un túnel. Es así. Vamos desde arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, hasta encontrarnos en un punto en el que tengamos un todo coherente, ¿no? Bien, para este recorrido por este túnel tenemos estas cuatro fuentes fundamentales, ¿no? El registro fósil que decíamos. El registro fósil no está formado solo por macrofósiles. La gente siempre piensa en fósiles como, por ejemplo, el de la imagen, ¿no? Pero lo cierto es que el registro fósil más interesante es el que no se ve. Está formado por estructuras microscópicas o moléculas, los fósiles moleculares o biomarcadores que ocultos en las rocas nos van enseñando cuál fue toda la historia de la vida. Por supuesto, la bioquímica. Al final, la mayor prueba o la mayor evidencia del origen de la vida la llevamos nosotros mismos. Lo que pasa es que, como en una antigua catedral, por ejemplo, en la que se han ido superponiendo etapas constructivas, en la vida actual ha ocurrido lo mismo. Se han ido superponiendo rutas y etapas de la evolución y hay que ir desenvolviendo, desenmarañando, elucidando cómo fue ese origen, ¿no? Cuáles son las estructuras más antiguas, como el ribosoma, o cuál fue la evolución de las primeras enzimas, ¿no? Allí en México tenéis muy buenos investigadores trabajando en ello, los que siempre estoy siguiendo sus artículos,
y deseando ver lo que van a encontrar al respecto, ¿no? Otra fuente de información que vamos a tener, por supuesto, la exploración espacial. El problema de la Tierra es que la Tierra ha estado en constante evolución, pero saliendo al espacio podemos encontrar huellas, evidencias, procesos que nos den pistas de cómo se originó todo, ¿no? Y de lo que estamos tratando ahora, que es la química prebiótica. Química prebiótica, que es la química orgánica natural que tuvo lugar antes de que se originara la vida. Esta química prebiótica, pues, tiene que ser coherente con lo que descubrimos estudiando o deconstruyendo la bioquímica, tiene que ser coherente con lo que nos va a decir la exploración espacial y tiene que ser coherente con las pistas que nos da el registro fósil. Es una tarea magna que va a implicar a muchísimos científicos y que empezó más o menos en el año 53 con el experimento de Miller. Empezó la química prebiótica como tal, pero ahora veremos que la cosa viene un poquito de antes, ¿no? Esta pequeña digresión, de nuevo, para los que tienen menos experiencia en estas cosas, podríamos decir, simplificando al máximo el fenómeno de la vida, que al fin y al cabo la vida va a depender de la formación de tres grandes grupos de biopolímeros: los ácidos nucleicos, las proteínas y los polisacáridos. No voy a hablar aquí de lípidos para no añadir todavía más complejidad al tema, ¿no? Me voy a centrar en estos tres. Y estos tres grandes grupos de biopolímeros tienen algo en común, que surgen como resultado de polimerización, que son reacciones de condensación, o de modo sencillo, son reacciones de deshidratación. Los monómeros, los precursores, se unen para formar las estructuras poliméricas perdiendo agua, deshidratándose. Esto va a ser importante, ¿no? Entonces podríamos decir, bueno, a la hora de plantearnos cuál fue el origen de la vida, pues tendremos que entender cómo se originaron estos biopolímeros. Para entender cómo se originaron estos biopolímeros, tendremos que entender cómo se formaron sus precursores: aminoácidos, azúcares, las bases nitrogenadas. Y una vez que entendemos cómo se formaron sus precursores, cómo estos precursores van uniéndose, polimerizándose, hasta formar los biopolímeros actuales. Planteado aquí parece sencillo, desde luego no lo es. Esto que hemos puesto en este esquema simplemente no funciona. ¿O no funciona tan simplemente? Por ejemplo, para obtener un ácido nucleico, no nos basta con tomar bases azúcares, fosfato, unirlo y deshidratarlo. Si lo intentamos así, lo único que vamos a hacer es destruir estos componentes orgánicos y crear lo que se llama TAR, como se dice en español, que es como crear un residuo marrón, una sustancia compleja, y no vamos a obtener biopolímeros simplemente juntando sus componentes y provocando su deshidratación. Entonces, tenemos un enorme problema que tiene varias partes, ¿no? El problema del origen de los precursores, el problema de la polimerización y luego el problema de la evolución hacia los biopolímeros actuales. ¿Vale? Otra pequeña nota aquí, de nuevo, para que no tenga mucha experiencia en esto: estas bases que forman los ácidos nucleicos, que son en los organismos vivos, el DNA y el RNA. Gracias, me dice Alberto que el TAR es alquitrán o brea. Podemos llamar... Alquitrán no me gusta mucho porque recuerda a los hidrocarburos. Bueno, no lo sé. Se confunde, ¿no? Si calentamos azúcares o si juntamos azúcares con bases, si calentamos, lo que vamos a obtener es esta brea, este alquitrán. En realidad no es exactamente alquitrán como el de la carretera, que está formado por hidrocarburos, pero es una masa marrón, ¿no? Y decía que en los ácidos nucleicos actuales están formados por dos tipos de bases, pirimidinas y purinas. Ahora las nombraremos. Bien, entonces, lo que parece un problema simple, y es, bueno, si tenemos los precursores, pues vamos a construir los polímeros. En realidad ya no es tan simple. Igual que si juntas un montón de ladrillos no vas a obtener una casa, si juntas un montón de azúcares y bases y aminoácidos, no vas a obtener una estructura con biopolímeros organizados. Y nos enfrentamos a un enorme problema. Pero
el planteamiento básico de este gran problema empezó realmente hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Yo creo que todos conocéis el famoso árbol de la vida que dibujó Darwin en su cuaderno de campo, el famoso I Think, en 1837, en el que planteó una idea revolucionaria. Y es este número 1. Este número 1 que implica que todos los organismos del planeta parten de una primera célula, una célula inicial. Nosotros, los que trabajamos en química prebiótica o estamos interesados en el origen de la vida, estamos justo en la parte anterior, en la raíz de este árbol. ¿Cómo llegamos a este número? Pero esta idea fue muy potente. Realmente Darwin nunca se preocupó por este problema. Él pensaba que era un problema para el futuro. La situación de la ciencia en ese momento no estaba lo suficientemente avanzada como para abordar el problema del origen de esta primera célula. Eso lo expresó en alguna de sus cartas. Pero nos dio una inspiración que ahora, en los últimos años, quizá los últimos 10 años, ha resultado ser muy interesante. Y es lo que escribió en una carta a su colega, el botánico Hooker, en el que dijo: si pudiéramos imaginar en alguna pequeña charca caliente con sales de amonio, fósforo, luz, calor, electricidad, se creara una sustancia proteínica capaz de experimentar transformaciones ulteriores más complejas, entonces, en el momento presente, dicha sustancia habría de ser consumida, lo cual no podría ocurrir en el periodo previo a la formación de criaturas vivas. En realidad, aunque solo era una especulación, nos está proponiendo todo un programa de investigación. Es que los componentes de la vida se pudieron formar en algún ambiente prebiótico, dependiendo de la energía natural disponible y de componentes disponibles. De nuevo, la idea es muy sencilla. El diablo está en los detalles, como dicen por liar, ¿no? Pero la idea es muy sencilla. Claro, naturalmente, los organismos vivos asimilarían cualquier compuesto orgánico que se formara, pero antes de que hubiera organismos vivos, quizá pudo ocurrir este proceso. Este proceso pudo ocurrir y pudo repetirse y pudo ocurrir numerosas veces. De hecho, ahora pensamos que posiblemente no hubo un origen de la vida. Posiblemente hubo muchos orígenes de la vida que se fueron superponiendo o fueron dando lugar a inicios de árboles de la vida que abortaron, que desaparecieron o fueron consumidos. Entonces, este pequeño programa de investigación que nos propone Darwin aquí, el de la charca caliente, luego lo vamos a revivir, ¿eh? Pero tardaría muchos años en recuperarse esta idea y llevarse al laboratorio de nuevo, ¿no? Muy conocido, no creo que no necesita demasiada explicación, es la propuesta de Parín. Su propuesta de la sopa prebiótica, junto con las ideas de Haldane, también dio lugar a una idea que se discute actualmente. Él proponía que las moléculas de la vida se formaran espontáneamente. Los componentes orgánicos que dan lugar a los organismos vivos se formaran espontáneamente, dando lugar a lo que llamaron la sopa prebiótica, y que la vida primitiva comenzó a asimilar estas moléculas. Oparin lo que proponía es que los primeros organismos surgieran con metabolismos heterótrofos muy sencillos y que luego fueron evolucionando. Una vez que se consumió esa sopa prebiótica, esos componentes orgánicos iniciales, tuvo que evolucionar la autotrofia, tuvieron que evolucionar los organismos autótrofos, que tienen bioquímicas, tienen sistemas enzimáticos mucho más complejos, ¿no? Entonces esta idea era muy potente y, de nuevo, pues muchos años después, dio lugar a que surgieran dos escuelas, digamos, de experimentación en química prebiótica. La que proponía que en origen debió haber un metabolismo fermentativo heterótrofo, y la que propone que primero tuvieran que surgir organismos autótrofos capaces de fijar el dióxido de carbono. La idea de un origen heterótrofo que propone Oparin se apoya un poco en la idea de cómo era la atmósfera primitiva en aquel tiempo. En aquel tiempo se pensaba que la atmósfera de la Tierra primitiva debía ser reductora, debía ser una gran fuente de compuestos orgánicos. Ahora volveremos a esta idea. Otra idea importante que nos dejó Oparin fue lo que tenemos en la imagen, que era la idea de los conservados.
estas esférulas, estos agregados, que en este caso estaban hechos con polisacáridos, con goma arábiga, si no recuerdo mal, pero se pueden realizar con multitud de compuestos poliméricos. Se pueden realizar con polipéptidos, se pueden realizar, por supuesto, con lípidos o con polisacáridos. Al hilo de Euparin, quizá más o menos en la misma época, el famoso científico mexicano Alfonso Herrera propuso la teoría de la plasmogenia, que yo creo que fue menos conocida fuera del ambiente hispanoparlante, pero también nos dio una idea paralela muy potente a la que proponía Euparin. La ilustró con experimentos como este, ¿no?, en el que formaba estructuras que le recordaban a células vivas hechas con esterato de sodio. Entonces, Alfonso Herrera propuso toda su teoría de la plasmogenia, y esta teoría de la plasmogenia, muy similar a la idea de la sopa primitiva de Euparin y Haldan, tenía también un cierto fundamento filosófico y político, ¿no? Herrera decía que la idea de la nueva ciencia del origen de la vida, el estudio del origen de la vida, o su idea de la plasmogenia, iba a servir para que el pueblo destierre para siempre su pensamiento del dogma de la creación. Había una cierta reacción anticlerical que Alfonso Herrera expresa explícitamente, ¿no? Y concluye: vivir es realizar una función física y química. Y venimos de una época en la que prácticamente se acaba de desterrar la idea de la creación espontánea de la vida, o la idea de la eternidad de la vida que sostenía, por ejemplo, Svante Arrhenius. Y ya empezaban a surgir científicos que decían: no, posiblemente la vida se formó por una serie de procesos físicos y químicos a partir de componentes sencillos, ¿no? Alfonso Herrera lo ilustró con sus experimentos con esterato de sodio, formando estas pseudocélulas. Y es muy fácil de reproducir. Yo este experimento lo hago con mis alumnos, que son simplemente bicapas, vesículas lipídicas hechas con lecitina de soja, ¿no? Estas vesículas, cuando forman bicapas lipídicas, se añade un colorante rojo que se inserta en la bicapa y le confiere una coloración, ¿no? Es decir, realmente la idea que viene tanto de los coacervados como la idea de la plasmogenia de Herrera, o simplemente lo que observamos formando vesículas lipídicas, es que espontáneamente podemos formar componentes de las células. Y eso es una idea sugerente. Decimos, bueno, si se pueden formar espontáneamente esos componentes, tal vez solo tengamos que elucidar cómo ensamblar todos esos componentes. Esta formación de vesículas lipídicas, que es espontánea, es otro programa de exploración dentro de la química probiótica muy interesante, porque estas vesículas pueden encerrar a su vez muchos componentes dentro de ellas, pueden unir componentes a sus superficies, y hay muchísimos experimentos en relación con procesos químicos, procesos de evolución química asociados a la formación de vesículas lipídicas, ¿no? Pero esto todavía no nos habla del origen de lo que veíamos anteriormente, de los precursores de los biopolímeros, ¿no? Esto, tanto los coacervados de Euparin como estas vesículas lipídicas ya requieren la formación de moléculas relativamente complejas. ¿Cómo se originan todas estas moléculas? Esa es la cuestión. Aquí otro que me parece muy interesante por su idea visionaria para la época, aunque tampoco tuvo impacto fuera del mundo hispanoparlante, era la teoría de la filogenia o la filogenética química que proponía un farmacéutico español, un farmacéutico bioquímico, José Rodríguez Carracido, nada menos que en 1917, o sea, incluso antes de las ideas de Euparin o de Herrera, antes de que fueran publicadas, ¿no? Y fijaos lo que dice. Dice: especula con la mayor limpieza de las atmósferas en las épocas anteriores a la aparición de la vida, lo que permitiría mayor incidencia de radiación ultravioleta, que a su vez haría posible la síntesis de la molécula del aldehído formador de la cianhidrina, generadora del primer aminoácido. Aquí está haciendo referencia a una reacción fundamental, que es la reacción de Strecker, que luego en el experimento de Miller adquiere un papel esencial.
Se concluye que, análogamente a la serie filogenética de los organismos, que se desarrolla desde los unicelulares a los multicelulares, debe admitirse una serie filogenética química, que desde una sencilla combinación carbono-nitrogenada vaya creciendo gradualmente hacia las proteínas y proteídos de mayor magnitud molecular. Esta idea de filogenética química es lo que actualmente llamamos evolución química. Es todos los procesos de selección y evolución que dieron lugar a las estructuras o agregados supramoleculares inmediatamente predecesores de la vida tal como la conocemos. Era una idea visionaria, realmente no tuvo mucho impacto porque tampoco desarrolló un programa experimental. Pero es fácil imaginar por qué llegó a esta idea. Aquí está citando claramente la síntesis o la reacción de Strecker y Carracido le da mucha importancia al ácido cianhídrico. Fue uno de los primeros científicos en reconocer la importancia de una molécula como el cianuro en el origen de la vida. Y eso es algo que siempre le choca a la gente, porque claro, asociamos el cianuro con algo muy tóxico. No nos imaginamos que el cianuro pueda ser realmente un precursor de componentes de la vida. Tal vez, Carracido conocía los trabajos de este señor, Fred Baldwin Johnson, que era un químico norteamericano que fue uno de los grandes desarrolladores de la química de las nucleobases. Y en 1914 publicó un artículo muy interesante en el que incluía este esquema que he puesto aquí literalmente. Y fijaos en esta primera reacción. Él decía, quizá el ácido cianhídrico o cianuro de hidrógeno se puede polimerizar para dar lugar a nucleobases. Y escribía esto. Asumimos que pirimidinas de la serie del ácido barbitúrico podrían ser precursores de purinas. Es fácilmente concebible que si esas pirimidinas se forman, pueden experimentar condensaciones con urea o formamida, transformarse en compuestos de purinas. Consecuentemente, es de especial interés considerar cómo compuestos de este tipo pudieron formarse de sustancias más simples. La cuestión de la relación del ácido cianhídrico con la formación de purinas es un problema interesante. ¿Podemos considerar los experimentos de Johnson como los primeros experimentos de química prebiótica? Realmente el problema es que en esa época la bioquímica estaba naciendo. Todavía se ignoraban las rutas metabólicas. Entonces no podían distinguir si los procedimientos, las rutas que utiliza una célula para sintetizar los componentes de los ácidos nucleicos eran los mismos que se podían realizar una síntesis química. Pero aún así es sorprendente, porque ya nos habla del papel del ácido cianhídrico, su relación con las purinas y esta vía del ácido barbitúrico. Ha habido varios artículos muy recientes desarrollando toda esta idea en química prebiótica. Es decir, que pensamos que esta idea propuesta en 1914 quizá era prebióticamente plausible. El tema es que Johnson estaba haciendo química prebiótica posiblemente sin saberlo. Casi lo mismo le pasó a Walter Loeb. Walter Loeb, que seguramente suene más a muchos, quizá para mí sí que realizó el primer experimento de química prebiótica. Realizó dos experimentos fundamentales. Uno de ellos utilizó, no era simplemente una ilustración de uno de nuestros experimentos, pero tomando un matraz y llenándolo con una mezcla de dióxido de carbono, amoníaco y agua, y provocando descargas eléctricas, encontró la síntesis de la glicina. Es decir, pudo reconocer glicina por la reacción de las descargas eléctricas en una atmósfera de dióxido de carbono, amoníaco y agua. Y escribió esto en su artículo. En mi experimento, por primera vez, se produce artificialmente un aminoácido desde sus componentes originales naturales, que para él eran estos tres, el dióxido de carbono, el amoníaco y el agua, que debieron jugar un papel en el origen de las proteínas como productos finales de esta reacción, simplemente aplicando una forma especial de energía que está en conexión con las energías naturales. Si ya nos está proponiendo un experimento muy sencillo. Y, de nuevo, el problema es que en su época no se conocían todavía las rutas metabólicas. Entonces, no distinguían lo que era una ruta metabólica de una síntesis no biológica. Pero ahí ya estaba
intentando elucidar cómo se formaron esas primeras proteínas, ¿no? Walter Loef hizo otro experimento bastante importante, porque uno de los productos que reconoció en este experimento era la formamida. Luego hizo otro experimento con formamida, obteniendo nuevo glicina. Entonces veía claramente cómo se podía formar glicina utilizando una fuente de energía como eran las descargas eléctricas. Pero todavía tenía que desarrollarse la bioquímica para poder poner en contexto el estudio experimental del origen de la vida. No solo la bioquímica, tenía que también desarrollarse la geoquímica. Tenía que empezar a entenderse realmente cuál fue la evolución, el origen y la evolución de la Tierra en su conjunto. Y aquí Harold Urey jugó un papel sumamente importante en esta historia. Urey, que le dieron el premio Nobel por haber descubierto el deuterio, y su gran campo de trabajo eran los isótopos, y sentó las bases de muchos estudios isotópicos actuales, entre otras muchas cosas. Escribió un artículo muy interesante en 1952 titulado El origen de la Tierra, que se publicó en Scientific American. Aquí tenéis el DOI, por si alguien quiere ir a buscarlo, donde relata lo que pensaba y lo que se conocía en ese momento y sus ideas acerca del origen y la evolución temprana de la Tierra. Y proponía esto. Aquí está. Dice, en el tiempo en el que la Tierra ya se completa como un cuerpo sólido, posiblemente tenía una atmósfera de agua, nitrógeno, metano, hidrógeno y pequeñas cantidades de otros gases. Hablan de amonio, metano, y ya habla de algunos de los problemas que luego se vieron después. Y es si realmente esa atmósfera primitiva de la Tierra iba a tener mucho nitrógeno, iba a ser suficientemente reductora, iba a ser oxidante, iba a tener mucho amonio, iba a tener mucho metano. La discusión acerca de cuál fue la composición primitiva de la Tierra antes del origen de la vida se ha mantenido hasta actualmente. Y yo creo que todavía se mantiene. Pero sobre la base de estas ideas acerca de la atmósfera primitiva es donde se asienta el fundamento del experimento de Miller. Miller, en aquel momento, un estudiante, propuso a Urey ser su director de tesis doctoral. Urey no estaba demasiado por la labor de ello y, de hecho, Urey quería, si no recuerdo mal, que su nuevo estudiante pues trabajara en temas de isótopos, en análisis de meteoritos, pero Stanley Miller le propuso una idea muy rompedora, y es poner en práctica, simular las condiciones de la supuesta atmósfera primitiva y estudiar el origen de los componentes de la vida. Urey le permitió hacerlo, le dio un plazo para realizarlo, a ver si funcionaba, y realmente funcionó. En muy poco tiempo tuvo resultados, y el 15 de mayo de 1953 publicó un artículo muy cortito en Science que se inicia de esta manera. Lo he recortado y lo he puesto aquí. Un artículo que solo tiene 2 páginas, perfectamente escrito, perfectamente detallado, al punto, sin filigranas, sin demasiadas elucubraciones, simplemente directo al tema y con este resultado. A mí me gustaba mucho cómo se escribían los artículos científicos antes. Eran muchísimo más cortos, muchísimo más directos, y ahora es todo muchísimo más complejo, más enrevesado, ¿no? Ahora escribir un artículo científico lleva muchísimo esfuerzo. La gente, los que estén oyendo y no estén en la investigación científica activa, pues quizás no saben bien cómo es, pero escribir actualmente un artículo científico es una tarea muy compleja. En aquel momento, pues si veías revistas como Science, pues veías que los artículos eran muchísimo más cortos, más concretos y al punto, ¿no? Entonces estaban muy bien, y además estaban muy bien detallados, de modo que
el trabajo de Miller podía ser reproducido, como de hecho ha sido reproducido hasta la saciedad y sigue siendo reproducido desde institutos de enseñanza secundaria hasta laboratorios de investigación. Entonces, en este artículo fundamental que publicó en 1953 nos dio este resultado. En este resultado lo que tenemos es una TLC, es una cromatografía en capa fina. Los que hayan estudiado química pues lo habrán hecho en prácticas casi con total seguridad. En este ensayo, en este análisis por cromatografía en capa fina, separa los aminoácidos y los revela con el reactivo ninhidrina. Igualmente, todos los que hayáis hecho una práctica de cromatografía en capa fina lo conoceréis. ¿Y qué es lo que vio? Que fundamentalmente observaba glicina, alfa-alanina, beta-alanina, ácido aspartico, aquí alfa-amino N-butírico, y estos son dos isómeros del ácido aminobutírico, y también algún análisis posterior también se veía isovalina y valina. Pero fundamentalmente, en este primer ensayo pionero, lo que nos reveló fue 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aminoácidos. Estos 7 aminoácidos fueron un resultado revolucionario, absolutamente revolucionario. Él utilizó, como describe aquí, una atmósfera de metano, amoníaco, agua e hidrógeno. Él se proponía que en esta atmósfera primordial reductora pues se podían formar estos compuestos orgánicos, ¿no? Claro, aminoácidos que son componentes de las proteínas. Era la primera demostración realmente hecha es profeso, hecha a propósito, con pleno conocimiento de que los componentes básicos de las proteínas pueden formarse a partir de precursores sencillos, incluyendo una molécula de un solo carbono, un precursor de un carbono, que es el metano. Aquí tenemos a nuestro protagonista, Stanley Miller, con su aparato, su diseño original, que es un diseño muy sencillo, realmente, ¿no? Tenemos un balón con unos electrodos de tungsteno, entre los que se produce una descarga eléctrica, y el aparato se llena con la atmósfera seleccionada, en su experimento original metano, amoníaco, hidrógeno y vapor de agua. Aquí tiene una fuente de agua, de vapor de agua. El vapor de agua pues, lo introduce haciendo hervir el agua de este balón. Luego condensa el líquido y aquí se van acumulando compuestos orgánicos. Luego estos compuestos orgánicos se pueden recoger y analizar. Naturalmente, no solo obtuvo esos 7 aminoácidos. Ahora veremos que la cosa es mucho más complicada. Aquí, de los que conocéis el tema, es posible que reconozcáis el sitio y es posible también reconozcáis a estas dos personas que hay aquí. Aquí tenemos dos versiones fundamentales del aparato de Miller, la versión original, ¿no? Con su balón para introducir donde se producen las cargas y donde se introduce la atmósfera, la fuente de agua y el condensador donde se va recogiendo el agua con compuestos orgánicos. Y esta otra versión, que luego hablaremos después, que es muy interesante, que era lo que llamaban el aparato volcánico, ¿no? El experimento del que simulaba más bien las condiciones de emanaciones volcánicas, ¿no? Una variación en el diseño que dio un resultado más o menos similar, pero también muy interesante. Naturalmente este trabajo tuvo muchísimo impacto. Aquí os he puesto, esta fue la portada de un diario británico, The Sun, en 1953, dice que soy Stan el Todopoderoso. Un estudiante crea nueva vida, entre comillas, de la nada, ¿no? Tuvo muchísimo impacto y también muchas malas interpretaciones. Es algo que yo suelo decir mucho a los profesores de enseñanza secundaria. Mucho cuidado porque aquí he sacado este fragmento de Leninger, en el que dice los experimentos sobre la formación espontánea de biomoléculas en condiciones prebióticas. Muchos de los componentes, incluyendo las proteínas y el RNA, pueden formarse en estas condiciones. Bueno, realmente en el experimento de Miller no se forman proteínas ni RNA, ni tampoco se generan los 4 componentes de la química celular, ¿no?
aminoácidos nucleótidos, azúcares y ácidos grasos, no. Realmente la formación de nucleótidos, la formación de azúcares o de ácidos grasos es un problema en sí mismo es un problema abierto todavía y con muchísimas aristas, ¿no? Lo que nos dice el experimento de Miller es fundamentalmente se van a producir una serie de compuestos encabezados por los aminoácidos, además de otras cosas. ¿Qué es lo que ocurre en el experimento? En las primeras fases, este fue un experimento nuestro, en el que utilizamos una atmósfera ligeramente menos reductora, estaba basada en nitrógeno. Ahora se piensa que la atmósfera de la Tierra primitiva no tenía realmente amoníaco, o tenía muy poco, o lo tenía localmente solo, y lo que teníamos era más nitrógeno. Aquí en una atmósfera de nitrógeno enriquecida con metano, cuando se inicia el experimento, ¿qué es lo que ocurre? Que se forman estos dos componentes principales, el cianuro de hidrógeno y el acetileno. También se forman otros muchos componentes químicos de una familia que se llama la familia de los nitrilos. Bueno, perdón, estos son hidrocarburos. Tenemos también el nitrilo, es el cianuro de hidrógeno, pero otros componentes que se forman, que no están aquí representados, son de la familia de los nitrilos, ¿no? Estos alquinos son compuestos muy reactivos que también pues, reaccionan posteriormente, dando lugar a otros muchos componentes. Pero vamos a hacer mención especial del cianuro de hidrógeno. Cuando tenemos una atmósfera que contiene metano, la irradiación de esta atmósfera, ya sea mediante descargas eléctricas como hizo Miller, o mediante radiación ultravioleta, nos va a producir cianuro de hidrógeno en una cantidad importante. El acetileno también es un componente importante, pero lo vamos a dejar, no vamos a entrar en ello. Fijaos en el cianuro porque seguiremos hablando. Y esto es lo que va ocurriendo. Esta es una imagen de Jeffrey Bada. A lo largo de los días del experimento, el balón donde se produce la reacción se va llenando de una sustancia de color marrón. Es como la brea que hablábamos antes, muy similar. Esta sustancia de color marrón que se va acumulando en el colector la llamamos tolling. Es un material de naturaleza heteropolimérica, de naturaleza muy compleja. Y este tolling, esta sustancia de color marrón, posiblemente se forme también en muchos sitios del universo. Posiblemente es lo que da su color característico a la atmósfera de Titán, por ejemplo. Entonces, esta sustancia, el problema que tiene es que está absorbiendo parte del carbono, se está fijando en esta forma del tolling. Entonces, realmente la mezcla que se produce en el experimento de Miller es una mezcla muy compleja, que contiene no solo este material polimérico, tiene muchos componentes primordiales de la familia de los nitrilos, de la familia de los alquinos, tiene muchas sustancias complejas, aparte de aminoácidos. La hidrólisis de este material marroncillo que se forma también da lugar a aminoácidos y otras sustancias. En definitiva, los componentes principales que se forman en el experimento, en las condiciones de Miller, son los que tenemos en esta lista. Fundamentalmente aminoácidos, encabezados por la glicina, que es el más abundante. Como ya predijo con sus experimentos Walter Loeb, la glicina va a ser una gran protagonista. Otros aminoácidos, la alanina, está en segundo lugar. Y luego ácidos orgánicos, como el ácido glicólico y el ácido láctico. Actualmente sabemos que juegan un papel fundamental en química prebiótica. De hecho, la combinación de aminoácidos con ácidos carboxílicos como el glicólico y el láctico puede ser esencial en el origen de los primeros péptidos, ¿no? Otros muchos componentes. Y hay otro componente aquí, la urea. La urea no la identificó Miller en su experimento original, pero luego se fue reconociendo. Y recuerdo en una ocasión, Jeff Bada me contaba cómo se formaban en cantidades importantes, dando lugar a un acúmulo viscoso. Ese acúmulo viscoso enriquecido en urea que Jeff Bada me contaba que limpiaban de los electrodos y de los aparatos del experimento de Miller, ahora actualmente sabemos que quizá pudo ser importante en la evolución prebiótica. Esta urea que pasó desapercibida del experimento inicial de Miller es un componente importante. En este experimento inicial de Miller veíamos lo que nos proponía José Carracido, el farmacéutico español olvidado
que proponía la teoría de la filogenia química. Es que si tenemos una atmósfera con metano, amoníaco e hidrógeno, producimos descargas eléctricas, se nos va a producir este ácido cianhídrico que veíamos antes. También se van a producir otras moléculas reactivas, como los aldehídos, que dan lugar a los aminoácidos por esta ruta, la ruta de Strecker. También da lugar a hidroxiácidos, y estas son solo dos de las múltiples reacciones que tienen lugar en un sistema tan complejo como el del experimento de Miller. A mí un poco me recuerda a esto, ¿no? Cuando veo el experimento de Miller y otros experimentos relacionados, siempre pienso en este cuadro, que es uno de mis cuadros favoritos, del pintor inglés, que este cuadro se puede encontrar en Derby actualmente, que es el alquimista descubriendo el fósforo, o viendo la luminiscencia del fósforo, ¿no? Y estando extasiado por este descubrimiento, ¿no? Un poco esa idea, ¿no? Somos como alquimistas que han dado con una clave del inicio de la vida. Y automáticamente piensas en lo que Leonardo da Vinci le decía a los alquimistas. Dice: sin embargo, si una avaricia insensata te lleva a tal error, ¿por qué no vas a las minas donde la naturaleza produce este oro y te conviertes en su discípulo? Ella te curará de tu locura, mostrándote que nada de lo que emplees en tu horno se contará entre las cosas que ella emplea para producir este oro. Y esta crítica de Da Vinci a los alquimistas, es muy parecida a la crítica que rápidamente empezaron a hacer los geólogos al experimento de Miller. Y es que quizá las condiciones no eran las de la Tierra primitiva. Posiblemente, a mí se me ha olvidado poner la cita, esto es de un artículo de Castings, relativamente reciente. La primera gran crítica que se hizo al experimento de Miller es que posiblemente la atmósfera no era reductora. Posiblemente la atmósfera era muy rica en CO2, que es bastante reacio a reaccionar. Tenía nitrógeno, no amoníaco, y durante la época del origen de la vida empezó a caer la concentración de CO2. Es decir, que nos encontramos con unas condiciones primitivas que no se parecían realmente a la atmósfera que utilizó Miller en su experimento. Esa crítica es importante, desde luego, pero veremos que, a pesar de ello, la importancia del experimento de Miller sigue vigente y os explicaré por qué. Muy poquito tiempo después hubo otro experimento fundamental, que fue la síntesis que hizo Juan Oró de adenina en condiciones prebióticas. Juan Oró, aquí tengo el resultado que propuso, utilizando también una técnica de elección en aquella época, que era la cromatografía en capa fina. Obtuvo la adenina a partir del ácido cianhídrico. De nuevo, esto ya lo vio Johnson en 1914, pero esta vez la importancia del experimento de Oró es, como él mismo dice, está en relación con el problema de la biopoiesis, reside en el hecho de que la primera síntesis espontánea de adenina, un componente esencial en los ácidos nucleicos. Es decir, a partir del conocimiento que tenemos de la química, intentamos ver cómo pudo originarse espontáneamente en condiciones naturales. En muy poco tiempo surgieron estos tres experimentos que fueron la piedra angular del desarrollo de la experimentación en química biológica. El experimento de Miller-Urey, que estamos viendo, la síntesis de Oró con Kimberly, que fueron luego desarrollando con Schwartz, que revelaron toda la ruta de formación de adenina a partir del ácido cianhídrico, y la síntesis de citosina a partir de cianoacetileno, otro precursor químico fundamental. Y aquí aparece nuestra amiga la urea, ese compuesto que pasó desapercibido en el primer experimento de Miller, pero estaba ahí. Entonces, en el experimento de Miller fundamentalmente tenemos aminoácidos. ¿Qué ha pasado con las bases? ¿Dónde están las bases en el experimento de Miller? Ahí es cuando empezamos a mirar hacia otros mundos, ¿no? Aquí tenemos a Juan Oró con su colección de muestras de meteoritos. Juan Oró fue también uno de los pioneros de la astrobiología y
y uno de los aspectos que desarrolló fue el estudio de la composición orgánica de los meteoritos. Y dijo esto, ¿no? En 1961 sugerimos en el marco de la hipótesis heterotrófica, recordad lo que os decía, que Oparin proponía que quizá el primer organismo debió ser heterótrofo, alimentándose de los componentes orgánicos, ¿no? Que las colisiones de cometas podrían haber construido una fuente de compuestos volátiles y orgánicos para la Tierra primitiva. Es decir, quizá la atmósfera de la Tierra primitiva no favorecía la formación de los componentes de la vida. Quizá vinieron de fuera, transportados por cometas y meteoritos. Ahora vemos que realmente pudo ser una combinación de todo. Realmente no es totalmente necesaria que la atmósfera de la Tierra fuera globalmente reductora. De hecho, el hecho de que la atmósfera de la Tierra fuera globalmente reductora no excluye el hecho de que tengamos zonas localmente enriquecidas en otros gases. Gracias, por ejemplo, a emisiones de sistemas geotermales. Se ha estudiado mucho el origen geológico del metano, por ejemplo, ¿no? Este es un experimento que hicimos en el que simplificamos el experimento de Miller, simplemente lo hacemos en un matraz, no hace falta un aparato realmente complejo. Y sin amoníaco, con lo cual dificultas la reacción de Strecker, sigues obteniendo una mezcla rica en compuestos orgánicos, rica en aminoácidos, rica en ácidos orgánicos. Cuando analizamos este material marroncillo que se va formando aquí en el experimento, el análisis del producto crudo nos da, entre otras muchas cosas, incluyendo nitrilos, incluyendo aminoácidos, encontramos estos componentes, ¿no? Estos heterociclos. En particular nos interesan estas hidantoínas, ¿no? Esta hidantoína, que ya se formaba en el experimento de Miller original y que se forma casi en cualquiera de sus variantes, es un precursor de glicina. La hidantoína se hidroliza para formar glicina. Nosotros pensamos que es posiblemente la enorme abundancia de glicina en este tipo de experimentos se deba a una suma de diferentes reacciones, incluyendo la formación de hidantoína. Pero bueno, decía que no quería hablar mucho de química y al final estoy poniendo mucha química en el tema, pero bueno. Volvemos a la urea. Nosotros pensábamos que la urea tenía que ser importante. Y también la pregunta era, ¿en el experimento de Miller original hay o hay una concentración ínfima de nucleobases, de bases nitrogenadas? ¿Qué pasa si enriquecemos el experimento en urea? Nosotros cambiamos el aparato completamente. Veis que es un diseño muchísimo más simple y distinto y con un solo reactor en el que se puede utilizar conseguir radiación con ultravioleta o bien electrodos. Y cuando utilizamos una atmósfera de metano o nitrógeno y en lugar de agua utilizamos un pequeño charco enriquecido en urea, el resultado es fantástico. Seguimos obteniendo aminoácidos. Pero esta vez los componentes principales, cuando tenemos ya tanta urea en el sistema, son diferentes. Fijaos en este enorme pico. Esto es un cromatograma, para los que no conozcan mucho el tema, pues cada pico es un componente y cuanto más grande es el pico, más abundante es el componente. Es bastante simple, ¿no? Fijaos en este enorme pico de citosina o este de uracilo. Es decir, ya teníamos la formación de bases nitrogenadas. No solo citosina y uracilo, se formaban también otras bases, como el ácido barbitúrico, que actualmente pensamos que debieron jugar un papel esencial en la evolución prebiótica. Es decir, ahora mismo nuestro objetivo no está en reconocer el origen de las bases que forman el ADN o el ARN, como la citosina y el uracilo, sino que nos interesa el conjunto de bases que se pueden formar en experimentos de este tipo. Es decir, este experimento lo realizamos ¿cuándo fue? Hace tiempo ya, en 2010. O sea, realmente el experimento de Miller ha sido una piedra angular de tal manera que ha seguido inspirando experimentos basados en la misma idea durante décadas. El propio Stanley Miller también con sus colaboradores, fueron realizando multitud de variaciones de su experimento original, con diferentes componentes, con diferentes diseños. Este es el aparato del experimento volcánico que os refería antes, en el que la idea es simular
condiciones locales mucho más favorables, en la que tenemos emanaciones de gases volcánicos junto con la atmósfera y donde se favorece la formación de descargas eléctricas, como ocurre en las erupciones volcánicas actualmente. Este es el resultado que ponían en este artículo que publicaron, creo recordar, en 2008 en Science. Tenía que haber puesto la referencia, perdón. En este artículo encuentran de nuevo, fijaos, en las proporciones, en las abundancias. De nuevo la glicina es el más abundante, alanina, betalanina. Para mí, uno de los aspectos más interesantes del experimento de Miller precisamente es este. Por esta razón, ahora vuelvo al anterior, por esta razón. Fijaos, siendo es una tabla, hay que leer un poco, hay que fijarse bien. He puesto en esta tabla, por orden de abundancia, los componentes principales del experimento de Miller y los componentes principales que se han encontrado actualmente en las muestras del asteroide Ryugu, que recogió la misión Hayabusa hace poco tiempo. Aquí tenemos un fragmento, nosotros estamos ahora, este fragmento está en nuestro laboratorio, nosotros estamos ahora trabajando en análisis de muestras de Ryugu y dos meteoritos enriquecidos en carbono con muchos compuestos orgánicos, el meteorito de azúcar y el meteorito de almatasita, que son relativamente recientes. Aquí tenemos otro ejemplo, que es una condrita carbonácea, que es el meteorito de Aguastarcas, que tiene una composición similar, y que son meteoritos que son ricos en componentes orgánicos. Bien, cuando estudiamos estos componentes orgánicos, si cojo los componentes principales y los ordeno por abundancia, ¿qué nos encontramos? Fijaos, glicina, alanina, betalanina, alfa-amino isobutírico, por aquí está el alfa-amino isobutírico. Es decir, con pequeñas variaciones vamos teniendo exactamente los mismos componentes mayoritarios. La isovalina, valina y norvalina, que aquí no entra porque ya no me cabía, está detrás del glutánico, los isómeros del ácido butírico, el ácido aspartico, el ácido glutámico, y las aminas, esta es metilamina y etilamina, que son las principales aminas. Qué coincidencia, ¿verdad? Cuando analizamos meteoritos, o ahora en los recientes análisis de Ryugu, encontramos que los componentes principales tienen una analogía absolutamente asombrosa con los componentes principales que se formaban en el experimento de Miller. Incluso con esa atmósfera que rápidamente los geólogos dijeron que no podía ser, incluso en esas condiciones. Esto lo que nos está hablando es de la gran robustez en la formación de estos componentes básicos. Posiblemente esto sea universal. Lo que nos está diciendo, y es una de las grandes enseñanzas de la química prebiótica, es que posiblemente los componentes que forman el punto de partida de la vida sean siempre los mismos en cualquier lugar del universo. Tomamos un asteroide carbonáceo y encontramos lo mismo. Tomamos una atmósfera primitiva y se sintetiza lo mismo. Es decir, vamos a partir de una serie de aminoácidos, vamos a partir de una serie de componentes. Entonces, en conjunto, podemos resumir este modelo que resulta del experimento de Miller, ¿no? donde tenemos componentes atmosféricos principales como el dióxido de carbono y el nitrógeno, componentes que pueden provenir del outgassing con una fuente geológica de diferente tipo, metano, amoníaco, sulfuro de hidrógeno, óxido de azufre de hidrógeno, que pueden estar localmente enriquecidos en un ambiente volcánico y con fuentes de energía naturales, esas fuentes de energía naturales que hablaba Walter Loeb, ultravioletas, descargas eléctricas, nos van a formar toda una familia de precursores. Los nitrilos, como el cianoacetileno, la cianamida, el ácido cianhídrico, hidrocarburos como el acetileno, urea, aldehídos reactivos, formamida, todo esto se puede ir reaccionando y enriqueciendo en aerosoles atmosféricos y a su vez vayan cayendo en pequeños lagos.
no necesariamente tenemos que pensar en un océano. De hecho, posiblemente el océano, un gran océano, sea el peor sitio. Pero si tenemos un pequeño lago que esté sometido a ciclos naturales, tales como evaporación o congelación y descongelación, en esos pequeños lagos se pueden ir acumulando aminoácidos, ácidos orgánicos, puede ir entrando este ácido cianhídrico, pueden ir entrando todos estos componentes, pueden dar lugar a fluidos viscosos enriquecidos en urea, que nos dan lugar a la formación de heterociclos, y a su vez pueden ayudar a que a partir de minerales se movilicen estos iones metálicos, ¿no? Estos fosfatos, iones metálicos que contribuyen a todo el proceso. Naturalmente, toda esta síntesis en la superficie del planeta, no voy a decir la Tierra, puede ocurrir en la Tierra, puede ocurrir en cualquier planeta en las mismas condiciones, también puede complementarse con el bombardeo, cometas y meteoritos transportando precursores, ¿no? Hielos cometarios que contengan amoníaco, cianuro, formaldehído o urea, o meteoritos con componentes orgánicos como los que hemos visto, ¿no? Y a su vez, este ácido cianhídrico que se forma quizá pudo acumularse en las superficies formando complejos metálicos, ¿no? Yo pienso que los complejos metálicos de cianuro formaban minerales prebióticos, posiblemente compuestos relacionados con el azul de Prusia, otros complejos metálicos de cianuro, quizás iban acumulando cianuro que luego liberaban en estos pequeños lagos, favoreciendo la formación de aminoácidos, la formación de heterociclos, ¿no? Entonces, quizá este esquema, basado en los experimentos de Miller y todos los experimentos derivados, supuso el primer paso del proceso de evolución química, ¿no? que podemos resumir en este esquema del modelo que nosotros proponemos para la evolución química, ¿no? A partir de estos precursores iniciales, por reacciones y por procesos de selección, tenemos todo este conjunto de precursores que se acumulan en estos pequeños lagos, ¿no? En estos pequeños charcos de Darwin. Aquí recuperamos la idea de los charcos calientes de Darwin, ¿no? Y luego en un complejo proceso que todavía tenemos que desarrollar, claro, todavía hay muchísimo trabajo por delante, de selección por resistencia a la hidrólisis, de selección mediante formación de agregados supramoleculares, mediante el surgimiento de nuevos catalizadores que den lugar a nuevos componentes, nos va a dar lugar al origen de los precursores de los biopolímeros. Entonces, ¿dónde situamos el experimento de Miller en este esquema global? Aquí, en este punto inicial. Yo lo que pienso es que estudios como los de los análisis de meteoritos, lo que nos están diciendo es que el experimento de Miller nos dio con la clave del paso inicial en todo el proceso de evolución química hacia la vida. Y además también nos revela algo muy importante, y es lo que podemos considerar un biomarcador y lo que no podemos considerar un biomarcador. Es decir, sabemos estos componentes orgánicos universales. Si, por ejemplo, ahora una sonda en Marte encontrara una roca en Marte, bueno, en otro planeta, no vamos a hablar de Marte porque es otro rollo, pero hablemos de Europa, por ejemplo. Ahora mandamos una sonda a Europa, hace un análisis del hielo y encuentra aminoácidos. ¿Qué diríamos? No diríamos, hay aminoácidos, luego hay vida. No. Estaríamos hablando de este paso inicial. Diríamos, como ya predijo Miller, tenemos que encontrar estos componentes en multitud de ambientes prebióticos. Y posiblemente, cuando exploremos los hielos de Europa, encontremos componentes similares. Quizá esta lista, quizá podamos hacer una lista igual. Y seguramente cuando podamos analizar la composición de algún exoplaneta en un futuro de fantasía, pues posiblemente encontremos estos componentes si estaban en las condiciones prebióticas. Me gustaría terminar, esto se lo he copiado al profesor Lazcano, porque me parece una forma muy interesante de terminar, ¿no? El impacto del experimento de Miller ha sido muy grande incluso en la literatura. Esto es un extracto de una novela, es una novela que se titula El procedimiento, de Henry Mullis, y dice esto, ¿no? Resume esto.
provocado por un científico soviético en la década de los 40, se desarrolló un debate sobre cómo surgió la vida en la Tierra. Un debate que continúa hoy día y está más abierto que nunca. Su motivación era, por supuesto, eliminar a Dios de manera aún más definitiva después de Darwin. Todos estuvieron de acuerdo en que el origen de la vida jugaba un papel fundamental: 20 aminoácidos, los componentes básicos de las proteínas. Bueno, ahora podríamos matizar esto. ¿Cómo se habrían formado? Un estudiante audaz, Stanley Miller, tuvo el pensamiento genial que no surge en la mente de una persona sensata. Vamos a probar. Con el tipo de equipo de laboratorio químico que cualquier adolescente tendría en su ático, esto es importante porque realmente el experimento de Miller, salvo por la peligrosidad del uso de gases inflamables como el metano o el hidrógeno, salvo por ese pequeño problema, realmente es muy fácil de reproducir y apenas requiere equipamiento. Y esta es una de las cosas más divertidas de trabajar en química prebiótica. La mayor parte de los experimentos en química prebiótica son experimentos que apenas requieren equipamiento, no requieren un diseño complejo. Simuló la supuesta atmósfera terrestre de aquel entonces, con hidrógeno, metano y amoníaco. Ahora sabemos que seguramente no era así, relámpagos, etc. E hizo chispear su mezcla. ¿Qué crees que ocurrió? Después de solo una semana, pudo demostrar la formación de varios aminoácidos esenciales. Dice: la simplicidad pura de Miller no deja de admirarme, ¿vale? Y eso es lo que ocurre y ocurre aún hoy día. La simplicidad y la elegancia y el poder predictivo, que es una de las características de la ciencia, del experimento de Miller, no deja de ser asombroso. Y nada más. Muchas gracias. No sé si ha sido muy largo, porque hablando aquí yo solo, en mi despacho y ante una pantalla, tengo la noción del tiempo fácilmente, y al no ver las caras de la gente no ves qué está pasando por ahí. De hecho, uno siempre se pregunta: ¿me estará escuchando alguien? No, fíjate que primero que nada, muchas gracias nuevamente, excelente exposición. Y sí, tenemos todavía bastante público y hay muchos comentarios y muchas preguntas que, si gustas, puedo comenzar a leer. ¿Qué te parece? Adelante. Bueno, uno de los primeros comentarios, preguntas, es alguien, Jaiseumin, o Jasmine, o Jaiseumin, la usuaria, dice: desde hoy me queda la idea de que el cianuro no es un asesino de la vida, hace más bien parte del origen. Y cuando hablaba sobre el artículo, sobre lo conciso que eran 2 páginas en Science en 1953, también comentan ¿no? aquellos tiempos. Sí. Luego, Juan Ernesto Mendoza comenta: Stanley Miller no incluyó a Harold Urey en su publicación. ¿Quieres comentar sobre eso? Pues parece ser, y a mí me parece un gran acto de generosidad, del cual pues conviene aprender, sobre todo para cuando la gente llegue a senior. Parece ser que Harold Urey no quiso que Stanley Miller le incluyera en el artículo, primero porque la propuesta del experimento había sido suya, había sido de Miller, y segundo porque no quería quitarle mérito. Es decir, no quería que Urey era premio Nobel y era muy famoso, era un científico muy, muy, muy importante, quitarle el mérito a Stanley Miller y que quedara oscurecido por su fama en ese momento. Claro. Sí, eso me parece un acto generoso, ¿no? Sí, algo que hoy en día yo creo que si se da muy poco. Se da muy poco, sí. Aún así, pues, fíjate, un acto generoso siempre tiene recompensa, ¿no? Aún así, pues se reconoce el papel de Urey y muchas veces se refiere como el experimento Miller-Urey, ¿no? Claro, por supuesto. Pero parece ser, según cuentan, esto creo que se lo oí al profesor Lezcano. Sí, justamente él dice exactamente, cuenta la misma historia. Otra pregunta dice: ¿las reacciones prebióticas determinaron la isomerización de los aminoácidos y los azúcares? ¿O cómo se dio el proceso evolutivo de isomerización? De los aminoácidos y los azúcares. ¿Estás refiriendo a la quiralidad, al problema de quiralidad con lo de isomerización? Es que puede haber varias. Vamos a ver dónde tenemos por aquí alguna de las tablas. Por ejemplo, aquí. Aquí hay varios. Claro, isomerización puede referirse a muchas cosas. Claro. Uno es, por ejemplo, tenemos la formación de alanina y beta-alanina, que son isómeros, los isómeros de los ácidos nucleicos.
O quizás se refiere a la quiralidad, a la formación de enantiómeros. Sí, probablemente. Siento que va más por quiralidad, pero es mi interpretación de la pregunta, ¿no? El tema es que en una reacción de este tipo siempre vas a tener la formación de varios isómeros, porque hay varios, es complejo de explicar aquí ahora, claro, pero siempre tienes varios puntos de entrada para, en una reacción química, diferentes puntos de ataque de los diferentes reactivos. Con lo cual lo habitual en una reacción química es que se formen diferentes isómeros. Entonces, en la formación de un aminoácido quiral, como es la alanina, aquí tenemos los aminoácidos. Los aminoácidos tienen un centro quiral aquí y pueden existir en dos versiones, la versión D y la versión L. Una de las grandes diferencias de la síntesis biológica con la síntesis química es que la síntesis biológica da lugar a un solo enantiómero, mientras que la síntesis química da lugar a los dos, ya que la probabilidad que se formen los dos es la misma, ¿no? O prácticamente la misma. Entonces, en el experimento de Miller, cada uno de los aminoácidos se forma en sus dos enantiómeros. Es una mezcla, es un racémico de alanina, es un racémico de todos los aminoácidos, ¿no? Y esta es una de las cuestiones interesantes también que lleva a otra de las preguntas abiertas de la ciencia actualmente, que es el origen de la homoquiralidad biológica. ¿Cómo surgen los primeros biopolímeros homoquirales a partir de unos precursores que son mezclas racémicas de diferentes isómeros, ¿no? Es una pregunta muy interesante. Para todos los estudiantes de pregrado o de posgrado que nos estén viendo, esto lo que significa es que hay muchísimas preguntas todavía que se pueden investigar. Hay trabajo para todavía un buen rato. Saúl Villafañe pregunta. Saúl, hola. Sí, supongo que está todavía en la transmisión. Él pregunta, ¿el material que se forma después del experimento, tanto en el de Miller como en los que el doctor César hace, se debe hidrolizar? El material que se forma después se debe hidrolizar o un tratamiento previo en análisis o... ¿Cómo? A ver. Sí, debe hidrolizar o un tratamiento previo al análisis o se analiza directamente. Si es un poco viscosos, ¿cómo le hacen para no afectar el equipo? Esa es una pregunta muy, muy interesante. Que también nos permite conectar con el análisis de los meteoritos. En nuestro caso, cuando analizamos los meteoritos, ocurre exactamente lo mismo con el experimento de Miller. Tú tomas la muestra y yo siempre el análisis, nosotros lo hemos hecho antes y después de hidrolizar. Hay que pensar imaginad que dentro del meteorito los componentes orgánicos están en muchos casos en forma de precursores, están en forma de nitrilos, esos nitrilos que estábamos viendo, y otros precursores. Entonces solo forman aminoácidos tras sufrir hidrólisis, tras estar en contacto con agua, o bien estar en un contacto muy prolongado con agua, o bien utilizando un ácido, por ejemplo, para acelerar ese proceso y llevar a cabo la hidrólisis. Entonces, en estas listas de componentes normalmente se suelen dar las dos versiones. La proporción de los aminoácidos en el crudo, es decir, antes de hidrolizar, suele ser baja, y luego después de hidrolizar, que es mucho más alta. Entonces, en el producto, en el resultado del experimento crudo, la mayor parte de los aminoácidos están en forma de precursor. No se han hidrolizado completamente. Hay una proporción de aminoácidos que ya está hidrolizada, pero luego, si llevas a cabo la hidrólisis completa, surgen muchísimos más componentes. Además, está interesante porque se nota incluso en el olor. Por ejemplo, cuando tú haces un experimento de este tipo, si alguno de vosotros lo ha experimentado, lo sabrá. El olor del producto es muy desagradable. Muy, muy desagradable. Es un olor un poco ardiente, es un olor extraño, y es por la cantidad de nitrilos que contiene. Luego, cuando sufre hidrólisis, el olor cambia completamente. Se vuelve un olor agradable que recuerda un poco al olor del azúcar quemado. Entonces, claro, cuando hacemos la hidrólisis transformamos esos nitrilos que tienen un olor un poco desagradable en ácidos orgánicos, hidroxiácidos, aminoácidos que cambian diferente. Entonces, normalmente estas composiciones que se dan se suelen dar después de hidrólisis, aunque lo habitual
es que ves la composición antes de hidrólisis y después de hidrólisis. Y normalmente estas mezclas, bueno, nosotros lo que hacíamos es separar, es decir, separábamos fracciones. Una fracción más de molecular más grande, viscosa o incluso sólida, y luego una parte soluble que se puede analizar mucho más fácilmente. Entonces analizas la parte macromolecular y la parte pequeña, digamos, ¿no? Claro, y también recuerdo que el profesor Lascano comentaba que me parece que el aparato original, el primer experimento, parece que Stanley Miller lo desechó, lo tiró a la basura, ¿no? Porque toda esta materia marrón que mencionas, y aparte tenía asbestos, y simplemente lo desechó. Bueno. Había un problema, lo que me contaba Jeffrey Bada, es que el problema del aparato original era cómo limpiabas aquello. Claro. Entonces todo esto se llenaba de polímeros sólidos o tremendamente viscosos, lo cual creaba un problema a la hora de manejo, separación de la muestra, limpieza del aparato, etcétera, ¿no? Entonces el profesor Bada comentaba que era una auténtica pesadilla limpiar los aparatos después de un experimento. De hecho, nosotros en todos los experimentos posteriores, pues ya veis que utilizamos un sistema abierto completamente, ¿no? Entonces, claro, con un sistema único reactor, ¿no? Entonces, abres la tapa y esto se limpia con toda facilidad, ¿no? claro. Entonces, la formación de estos polímeros depende mucho de las condiciones. Si utilizamos, en lugar de las condiciones originales de Miller, utilizamos un aerosol, o sea, insuflamos un aerosol acuoso, de modo que se crea una niebla, apenas se forman se forma tolling, pero ese tolling se pasa al agua, se pasa al charco y apenas deja residuos viscosos, residuos sólidos. Se forman polímeros mucho más pequeños y el rendimiento de aminoácidos es muchísimo más elevado. Entonces es fácil pensar que en condiciones planetarias, fácil pensar que se formen aerosoles. Probablemente se forman aerosoles por encima del mar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Claro. Estos aerosoles ayudan a que se formen menos de estos compuestos viscosos, ¿sí? Aquí hay una pregunta interesante y se plantea así. Si te preguntaran qué molécula es la piedra angular para dar lugar a la vida, ¿podrías decir que son los aminoácidos? No creo que pudieras decir uno en concreto. No lo sé. No lo sé. Es muy difícil arriesgarse a decirlo porque volvemos a esta tabla, ¿no? Es decir, ¿qué es? Si nosotros analizamos material extraterrestre, material orgánico, ¿qué es lo más abundante en material orgánico? Los precursores de aminoácidos, que se van a hidrolizar y van a dar lugar a aminoácidos, ¿no? Y aquí los tenemos. Y luego si nos venimos a la tabla de Jeffrey Bada aquí, esta, tenemos aminoácidos y tenemos estos ácidos, láctico, glicólico. Os comentaba que la combinación de estos aminoácidos con estos ácidos pudo impulsar y de modo muy sencillo puede dar lugar a la formación de péptidos en un proceso extremadamente simple. Esto era una idea que empezó a desarrollar una buena amiga y extraordinaria científica que es Moran Frenkel. Tú la conoces. Sí, por supuesto. Empezó a desarrollar esta idea, ¿no? Y es una idea extraordinaria porque cogiendo componentes mayoritarios en condiciones prebióticas podemos generar péptidos sin necesidad de darle muchas vueltas, ni invocar condiciones extremas o extrañas, ni invocar cambios de escenario, por ejemplo, sino simplemente por evaporación van a formar pequeños péptidos. Sí, no, entonces, es increíble. ¿El qué? Es increíble, mencionaba. Bueno, entonces, si lo ves bajo esa perspectiva y dices, quizás esos péptidos ya empezaron a actuar como soporte y empezaron a interaccionar con otras cosas y empezaron a formar agregados supramoleculares, quizá fue el precursor esencial, ¿no? Claro. No puedo arriesgarme a un tipo. Si tenemos que arriesgarnos a un tipo, nos tenemos que ir más atrás, nos tenemos que ir al ácido cianhídrico, nos tenemos que ir a los aldehídos o a la urea, por ejemplo. Esa respuesta me gusta, irse más atrás al ácido cianhídrico, la urea. Esa creo que es una respuesta más menos arriesgada, ¿no? Porque sabemos que tuvieron que haber estado ahí.
Tuvieron que haber estado ahí, sí. Pero visto lo que estamos viendo con los análisis de material extraterrestre, es fácil pensar que bueno, estos componentes están en todas partes. Luego algo tuvieron que hacer. Claro. No, y bueno, y una pregunta paralela es también cómo se origina una molécula, un polímero genético, ¿no? Y ahí estamos con otra pregunta totalmente, si bien relacionada, distinta, ¿no? Cómo se polimeriza el RNA, cómo se forman las bases, etcétera, etcétera. Entonces sí, sin duda es complejo. Esa es una pregunta gorda actualmente. Exactamente. Bueno, nos vendríamos al principio. O sea, este paso de aquí. Claro, claro. Este paso de aquí, ¿cómo? Esa es una pregunta muy, muy interesante y muy compleja. Y hay mucha discusión, muchos escenarios. Pregunta gorda, como dices. Pregunta gorda, sí. Luis Vizcaíno pregunta, ¿hay estudios sobre el experimento de Miller y la química termodinámica de superficies como punto inicial? Sí, hay muchos estudios en superficies, claro, no lo he podido mencionar porque si no nos tiraríamos aquí hasta el próximo miércoles. Pero sí, de hecho, fíjate si hay estudios de superficies que incluso se ha estudiado el propio efecto del vidrio en todo el proceso del experimento. Es decir, el papel de las superficies en el experimento de Miller y otros experimentos de química prebiótica es fundamental. Y se ha estudiado el efecto de superficies minerales. No solo el efecto de superficies en el sentido de unión de moléculas o adsorción con D, también materiales que puedan dar lugar a absorción, ¿no? Como pues, arcillas, micas y todo esto, ¿no? Pero en el caso de superficie... Sí, ¿qué vas a decir? No, iba a mencionar que justamente en este contexto del aniversario del experimento de Miller, el próximo miércoles, el 15 de mayo, vamos a tener una mesa redonda y una de las panelistas es la doctora Stephanie Colón Santos, y ella es también química prebiótica, se ha dedicado a estudiar este tipo de experimentos, y en nuestras conversaciones, por eso la invitamos a participar, porque nos ha mencionado unos datos fascinantes. Nos comentaba, por ejemplo, que el tipo o la marca comercial que se use del Pyrex, del tipo de Pyrex que se use para los experimentos, afecta el resultado del experimento. Entonces, claro, hay muchísimos detalles que muchas veces no vemos, que muchas veces obviamos, pero cualquier pequeña alteración al sistema tiene un resultado, ¿no? Y eso tiene mucha importancia porque hay que pensar que lo que estamos pretendiendo con estos experimentos es de alguna manera reproducir condiciones naturales. Claro. Y claro, en condiciones naturales no teníamos Pyrex. Claro. Teníamos silicatos de diferente tipo, teníamos basalto, teníamos olivinos, que es un mineral muy interesante en todo este proceso. Teníamos otros muchos minerales que seguramente jugaron un papel esencial. Entonces, el papel de la interacción de las superficies es muy importante. Los experimentos sí que lo hemos observado muchas veces. Sí. Depende del tipo de experimento. Hemos observado, por ejemplo, haciendo el experimento en un tubo de vidrio o en un tubo de plástico, el resultado puede ser completamente diferente. Eso para mí es fascinante. Digo, yo que soy, me formé más como biólogo más teórico, cuando me contaron eso, siendo biólogo teórico, con mi formación sí me sorprendió muchísimo, pero también tiene muchísimo sentido, mucha lógica. Pero bueno, Silvia Maribel Chancafe pregunta, antes que Miller hiciera sus experimentos, ¿ya se había realizado el experimento de formación de aminoácidos? Lo que mencionabas al principio, ¿no? En tu introducción de tu plática. Sí, lo mencionábamos al principio. Ya quizá hubo varios experimentos antes de Miller, pero para mí, igual hay gente que lo ve de otra manera, pero yo creo que para mí el más relevante es el experimento de Drake, de síntesis de aminoácidos. Sí, es increíble. Entonces, realmente es un precursor directo del experimento de Miller, e incluso leyendo el artículo, pues se toma uno la molestia de coger el original, que es un paper en alemán, y lo lee, quien pueda, o usando, ahora que con inteligencia artificial se traduce muy bien todo, vemos que realmente es un precursor directo del experimento. Y realmente es la primera síntesis de glicina, que tiene tanto un interés prebiótico como quizá Walter Loeb se planteó incluso su interés industrial. Claro.
partir de dióxido de carbono, agua y amoníaco, si necesitamos glicina, quizá pudiera utilizarse industrialmente. Claro, la semana pasada el doctor Antonio Lascano, la doctora Lisa Negrón, el doctor Arturo Becerra, la doctora Sandra Cuevas organizaron una mesa redonda para conmemorar también los 100 años del libro de Alexander Oparin, El origen de la vida, y en una de las intervenciones la doctora Negrón mencionó, no recuerdo muy bien cuál es la síntesis prebiótica, pero parece que se aplicó en la industria porque resulta muchísimo más barato producir uno de estos aminoácidos con estas condiciones, con estos precursores, que la síntesis industrial que se tenía. Entonces se reemplazó totalmente y se aplica perfecto en industria. Fíjate. Sí. O sea, a veces cuando nos preguntan ¿cuál es la utilidad de la química prebiótica? Claro, exacto. Y como científico me pregunto una pregunta estúpida, pero las múltiples respuestas que se puede dar es que realmente las aplicaciones pueden ser sospechadas, ¿no? Por ejemplo, Claro. nuevos tipos de síntesis, ¿no? En condiciones verdes o en condiciones sencillas o con precursores sencillos y baratos. Claro. Bueno, Ángela Martínez dice OLIS, que es como se saludan los jóvenes aquí en México. Dice OLIS, ¿a partir de qué época se tomó en cuenta las rutas metabólicas para la síntesis de moléculas en los experimentos de química prebiótica? Yo creo que ya desde los tiempos de Juan Oró, por ejemplo, es relativamente pronto. Aquí, por ejemplo, ¿no? En los experimentos que hicieron Oró y colaboradores de la formación de adenina, ya se tenía en cuenta cuáles eran las rutas metabólicas de síntesis de nucleobases. Y de hecho se descubrió que uno de los precursores de adenina en la vida del cianhídrico es común. Se da en un lugar, está tanto en la ruta prebiótica como en la biológica. Entonces, desde que empezaron a elucidarse todas las rutas metabólicas, las síntesis prebióticas siempre tienen en cuenta el metabolismo. Y es lógico. Al final, hay un determinante químico. Porque el metabolismo es muy eficiente, pero el metabolismo no hace nada que no sea químicamente posible. Entonces, de hecho, hay una discusión en torno a ello, y es el tema del determinismo químico de algunas rutas metabólicas, ¿no? Es decir, hay rutas metabólicas que están determinadas químicamente y hay rutas prebióticas que son imitadores de rutas biológicas. Entonces, siempre se tienen en cuenta las relaciones, y es una relación que se tiene en cuenta desde que se elucidaron las vías metabólicas. Y de hecho, cuando se empezaron a elucidar todas las vías metabólicas fue cuando fueron surgiendo muchas alternativas experimentales, ¿no? El papel del azufre y los sulfuros, cuando empezaron a reconocerse el papel de los clústeres de sulfuro de hierro en enzimas, el papel catalítico, pues se empezaron a tener en cuenta, o cuando se empezaron a elucidar todos los cofactores enzimáticos, se empezaron a incorporar en los estudios de química prebiótica. Es decir, está constantemente retroalimentándose, y eso ocurre desde el año 60, o sea que relativamente pronto. Una pregunta y también bastante interesante, curiosa, pero vamos a exponerla, y dice Juan Ernesto Mendoza: ¿se puede considerar el experimento de Miller como el mayor punto de fortalecimiento de la ciencia ante la religión? Un comentario. Es una pregunta espinosilla. Ajá. Es una pregunta espinosa. No lo sé. No lo sé porque no es algo en lo que yo pienso habitualmente, dado que no considero las cosmogonías religiosas un factor aquí, ¿no? Claro. Entonces, para muchos, realmente el experimento de Miller no supone un problema desde el punto de vista religioso. Por una razón muy sencilla, y es que si nos vamos a este modelo final, el experimento de Miller está aquí, en este punto inicial. Es decir, todavía quedan todos estos puntos donde puede haber una intervención divina, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos muchos gaps en el estudio del origen de la vida, y de hecho,
cada artículo que se publica, incluso artículos con mucho impacto y tal, yo a veces tengo cierta crítica en la visión de los científicos, en cierta búsqueda de los científicos por la elegancia. Muchas veces los trabajos de gran impacto son trabajos muy elegantes, con síntesis muy elaboradas y muy inteligentes, pero realmente nos abren casi más preguntas de las que cierran, ¿no? Claro. Y Lo que pasa en ciencia. sí, pero casi cada trabajo nos abre una nueva pregunta y casi en cada trabajo necesitamos una intervención. Entonces siempre te hacen la misma crítica. Sí, claro, pero aquí tienes que meter esto, aquí tienes que hacer esto, aquí tienes que coger tu compuesto y lo tienes que purificar y lo tienes que llevar a otro sitio para que dé el siguiente paso. ¿Y cómo ocurre eso en la naturaleza? Tienes a Dios que está cogiendo un compuesto y lo está poniendo en otro sitio, tiene un laboratorio de química orgánica. Claro, entonces, como realmente no podemos completar, como no tenemos una teoría cerrada sobre el origen de la vida, el papel de Dios en todo esto sigue vigente. Entonces, es cuestión de decir, bueno, pues voy a partir de la hipótesis original, y es que tenemos todo este proceso está determinado por las reglas de la química, o de la fisicoquímica, o de la fisicoquímica, y por tanto no necesitamos ninguna explicación más allá de ello. Simplemente tenemos que encontrarlo. Posiblemente no podamos porque no seamos capaces experimentalmente de reproducir las escalas de tiempo, por ejemplo, o las escalas experimentales que requeriría. Quizá no. O quizás sí. Quizá podamos unir todos los puntos. Sí, con respecto a eso que mencionabas sobre la física y la química, me gustó mucho lo que expusiste sobre Alfonso Luis Herrera, que mencionaba que vivir es realizar una función física y química, que me recordó mucho, o no sé si hubo comunicación entre ellos, no, probablemente no, por el tiempo, pero Severo Ochoa también tiene una frase muy famosa que dice que el amor es nada más que física y química, ¿no? Entonces siempre tenemos estas alusiones a sentimientos y cómo los podemos describir solo con física y química. Y nada más para decir, esto no tiene nada que ver con ciencia ni con nada, simplemente es porque a mí personalmente me gusta mucho la música de Joaquín Sabina. Soy sabinero desde siempre, los que me conocen saben bien. Y esta frase de Severo Ochoa, quien por cierto fue el primer científico en sintetizar RNA en el tubo de ensayo, hoy que estamos festejando el descubrimiento del RNA mensajero, la frase de que el amor es física y química fue lo que inspiró a Sabina a ponerle a uno de sus discos física y química, justamente. Entonces ahí hay una de esas conexiones interesantes que pasan en la mente de uno, ¿no? Eso fue lo que estaba pensando durante No, pero sí tiene mucho que ver con la ciencia, porque muchas veces cuando se hacen este tipo de comentarios, como lo que decía Herrera o esa frase de Sabina, la gente dice, no, es mucho más que eso. ¿Qué pasa con los sentimientos? ¿Qué pasa con la consciencia? ¿Cómo puedes explicarlo con la física y la química? Con el desarrollo de las ciencias de la complejidad, con el desarrollo de la visión sistémica de la biología, o con la incorporación, con el desarrollo que tuvo lugar a raíz de otro gran experimento de los años 50, que fue el experimento de Belousov, que nos demuestra que unos componentes químicos pueden dar lugar a estructuras complejas de modo espontáneo. Ya nos está diciendo que incluso lo más complejo, lo más extraordinario, como puede ser nuestros propios sentimientos, tienen una base física y química. Está en la termodinámica, está en las interacciones entre ciclos, está en la autocatálisis. No hemos hablado de nada de esto, claro, porque es imposible, no tenemos tiempo, pero claro, sería el siguiente paso lógico en todo este proceso, ¿no? Claro. Bueno, Juan Ernesto Mendoza vuelve a preguntar, en algún momento de la exposición mencionó a Da Vinci. Desde su perspectiva, ¿qué tan distante estamos en el conocimiento de los procesos bioquímicos de esta teoría, considerando la diapositiva 2? ¿Cuál? Es lo que dice el comentario, pero A lo mejor se refiere a esta. ¿qué tan distante estamos en el conocimiento de los procesos bioquímicos de esta teoría? Bueno, hay otro comentario de Gustavo Giraldo Quintero,
Y voy a irlo explicando mientras lo leo, porque dice, cuando Stanley Miller obtiene el Nobel, y ahí una pequeña interpretación errónea. Stanley Miller no recibió el Nobel, quien recibió el Nobel fue Harold Urey, anteriormente por el descubrimiento. Obviamente, y por otra cosa completamente distinta, sí. Claro. Y luego algo que es bastante interesante es cuáles fueron las impresiones o comentarios de Oparin al respecto. La pregunta se refiere respecto a Stanley Miller obteniendo el Nobel, pero vamos a decir a Stanley Miller publicando estos resultados. ¿Cuáles fueron los comentarios o impresiones de Oparin respecto al experimento de Miller? Pues no lo sé. Yo no lo sé porque me pilla un poco lejos. Pero no lo sé, no he leído nada acerca de cómo entró Oparin, pero el profesor Lazcano sí que tiene alguna charla muy interesante sobre ella. Porque luego se hicieron una serie de reuniones, de reuniones en las que todo esto se fue tratando, y quien podría explicar todo esto, sin duda, es el profesor Lazcano. Claro, habrá que preguntar. De hecho, seguro que tiene, porque yo siempre que da alguna charla, alguna cosa, siempre lo veo. Y tiene una seguro donde cuenta todo esto. No sé cuándo murió Oparin. En la década de 1980, si no me equivoco, pero tampoco tengo el dato a la mano. Luis Vizcaíno, Luis Vizcaíno comenta que la vida no solamente se describe con física y química, es íntegramente el tema que estamos viendo, totalmente de acuerdo, ¿no? Pero sin duda hay bases físicas y hay bases químicas, que es a lo que se refería César. Y tenemos, me parece que esas son todas las... hay un análisis de costo-beneficio que hable de la aplicación industrial de la reacción de Miller. No tengo ni idea. Apostaría que sí, porque desde luego, desde la idea desde Loeb y su síntesis de glicina con dióxido de carbono y amoníaco, ya se planteó el tema. Entonces apostaría a que debe haber. Sí, yo no he visto nada, no lo sé. Bueno, pues esa me parece que fue la última pregunta. Y César, muchísimas gracias por la conferencia magistral, muchísimas gracias por compartir tu tiempo y tu conocimiento con nosotros, con todo nuestro auditorio. Nosotros desde Biofilia, Adictos al Conocimiento, te lo agradecemos una vez más infinitamente. Yo tengo que estar agradecido porque es un placer, sobre todo que haya habido tantas cuestiones y gente escuchando. Siempre uno se pregunta, ¿alguien te va a oír? ¿Alguien le interesa esto? Nos interesa muchísimo, sin lugar a dudas. Y muchas gracias a ti por estar ahí, por la invitación y por todo, porque eres genial y una persona es muy amable, una persona inteligente, y yo estoy deseando ver siempre cómo va tu trabajo y el trabajo de muchos compañeros vuestros de allí, que es inspirador. Hay una reserva intelectual ahora mismo allí en México. Una reserva científica importante, ¿no? Sí, todos. Bueno, yo personalmente, voy a hablar por mí, obviamente, escuela totalmente del profesor Antonio Lazcano, que tiene todos esos esfuerzos, ¿no? para acercar al público al origen de la vida, a la evolución temprana, a todo lo que se hace continuamente. Pero bueno, entonces quiero reiterar que el próximo miércoles, el 15 de mayo, tenemos la mesa redonda para discutir justamente el experimento de Oparin, antecedentes, el experimento, cómo repercutió y el futuro de la química prebiótica. Vamos a tener 4 invitados, 4 investigadores jóvenes que han sido también muy influyentes en cada uno de estos respectivos puntos en el campo de la química prebiótica. Extenderles la invitación y una vez más, muchísimas gracias, César, y espero verte muy pronto. Muchísimas gracias a ti y gracias por... Espero no haberme alargado mucho. No, para nada. No tengo conciencia del tiempo que ha pasado. Estuvo ideal. Bueno, muy amable como siempre, pero gracias, muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Gracias a todos, gracias a los que queréis por ahí, por escuchar y sobre todo por las preguntas. Claro que sí. Vamos a colocar, si nos permites, la página de internet de tu laboratorio para que puedan consultar tu trabajo de divulgación también, que no lo dije en un principio, pero César es un divulgador increíble. Todos los posts
las entradas del blog que hace de divulgación son buenísimas, ¿no? Para que todo el mundo esté también enterándose de qué es lo nuevo en química prebiótica y qué es la historia de todos los experimentos, todos estos sucesos que son, acá a mí me encanta la historia, digo, por algo soy biólogo, para que estén enterados todos. Muchísimas gracias. Por cierto, el vídeo de esto se cuelga en algún sitio, ¿no? Sí, lo vamos a, no tengo ahorita el dato exactamente de dónde lo vamos a postear, seguro se queda en la página del Facebook de Biofilia y les comunicamos a todos, todo el público, dónde va a estar almacenado. Pero bueno. Pues muchísimas gracias a todos otra vez. Gracias a ti, César. Bueno, muchas gracias. Entonces yo creo que ya vamos dando el cierre. Como te dijo Alberto, efectivamente la ponencia queda toda grabada y subida en Facebook de Biofilia. Y nada más quedó pendiente que nos colocaras tus datos de la página de divulgación que nos decía Beto. No sé si tengas la página como tal o alguna diapositiva para que podamos encontrarte. Sí, os lo puedo mostrar. A ver. Realmente, vamos a ver. A ver cómo consigo ponerlo en pantalla. Porque no cambia. Yo creo que le diste compartir ventana y le diste quizás, a ver, deja de compartir. Bueno, quizás. Déjame compartir. Ok. Y ya si quieres vuelves y compartes, pero toda la pantalla o muestras la ventana que nos quieres mostrar. Perfecto. Gracias por las instrucciones. Claro que sí. Esta es la página que tenemos. Sobre todo está pensado para estudiantes de biología. Creo que hay bastantes estudiantes de biología por aquí, o han estado, por lo que ha estado diciendo Alberto. Entonces, sobre todo es estudiantes de biología y está orientada, es un poco divulgación general, pero está muy enfocada a personas interesadas, estudiantes de biología, más que a público general, ¿no? Pero vamos aquí, la página se llama Chemebol, es el link, no sé si se visualiza, el link es sí, creo que no lo veo. No lo ves. ¿Dónde te lo puedo pegar? Pero lo puedes copiar y sí. pegar. ¿Un segundo? Sí, puedes dejar de compartir pantalla, ya pega el link y ya puede estar ahí. Pues lo he pasado por... Aquí está. Lo tienes, ¿no? Ajá, ya lo estamos viendo acá. Vamos a ver, pues. En chemebol.web.ua.es/wp/ aquí lo dejamos. Aquí lo pongo bastante grandecito para que lo vea todo el público. Y sí, de hecho tenemos varios biólogos por ahí, químicos, que muy seguramente les va a interesar visitar tu sitio, César. Está normalmente en construcción, porque tengo poco tiempo. Lo malo de ser profesor en la universidad, los que seáis profesores lo sabéis perfectamente, es que es como tener doble trabajo, ¿no? Docencia e investigación. Lo cual deja muy poquito tiempo para la divulgación, ciertamente. Sí, es duro luego hacer todas las actividades al mismo tiempo. Pero bueno, ahí estamos, intentándolo. Ok, César, no, pues muchísimas gracias. Estuvo Gracias, todo sí. muy sustancioso, fue realmente una plática pues bien magistral. Y pues nuevamente les reiteramos a todos muchas gracias por estar pues conectados hasta el final. Ya ahorita queda como la mitad de la audiencia del inicio, pero tuviste varias personas todavía sobrevivientes, sí. Muchas gracias. Pues gracias por aguantar toda la charla, no sé. No. Un placer, César. Bueno, entonces nos despedimos. Chido, ¿no? Como decirnos. Ok, nos despedimos. Adiós a todos. Adiós, César. Adiós, Beto. Muchas gracias.